¿Qué onda, Ernesto? ¿Cómo estás? Bienvenido a Cuentas Claras. ¿Qué tal, contador? Muchas gracias por invitarme. Lo platicábamos antes de iniciar las ganas que teníamos de hacer esto. Es muy interesante. Ahorita quiero compartir por qué se me hace muy interesante tu invitación y por qué este tipo de proyectos terminan dejando más provecho que cualquier otra cosa, ¿no? Definitivamente, ya sea en una oficina, de camino al trabajo, de regreso, o ya sea como sonido de fondo, pero escuchar este tipo de episodios o el contenido que tú estás generando ayuda bastante y el que me hayas invitado, el que me hayas tanto apartar la fecha como hecho la invitación, pues la verdad me tiene muy contento y agradecido también. Y desde luego, pues obviamente he seguido tu trabajo, que también es muy bueno. Muchas gracias. Gracias por el paréntesis y pues por ese empujoncito, ¿no? Ojalá que muchos puedan sacarle todo el provecho que esperamos que este proyecto nos lleve a cabo. Entonces, pues para que te conozcan, Ernesto, ¿quién eres? Cuéntanos un poquito acerca de ti. Sí, a veces es complicado porque quiero saber desde qué punto empezar a platicar de mí, pero realmente lo que importa es, más que la historia de vida, es desde dónde empezamos a madurar. Entonces, pues, para empezar, mi nombre es Ernesto Rosas, soy originario de Tamaulipas, nací en Matamoros, Tamaulipas, estudié contaduría en la Facultad de Comercio en la ciudad de Tampico, que es un campus al sur de Tamaulipas. Y después me estuve desarrollando entre Tamaulipas y Guanajuato. Lo que hice en Guanajuato fue un poco más independiente y en Tampico, si es que llegamos a comentar sobre eso, en Tampico tuve la experiencia de trabajar en despachos, de trabajar en gobierno y poder crecer en el tema contable, en el tema fiscal, y pues de ahí ya no me he detenido. Si me preguntas quién soy, soy una persona apasionada por aprender, pero sobre todo apasionado por estar en contacto con colegas que pensamos de la misma manera. No soy apasionado de hacer redes sociales, pero sí soy muy apasionado de estar cercano a los del gremio que les gusta hacer contenido. Ahorita por el tema que vamos a tocar, a lo mejor van a salir algunos comentarios medios difíciles, pero sí, eso es a lo que es lo que soy, de manera general. ¿Y qué otras cosas me gustan? Pues obviamente los videojuegos y demás, pero en términos generales soy un apasionado del conocimiento y de compartirlo con la gente del gremio. Ah, qué genial. Precisamente eso que comentas, pues por aquí nos conocimos, creo que en Twitter fue, ¿no? Donde pues, empezamos a tener el primer contacto. Ah, cierto, es muy cierto. Oye, sí, qué buena Sí, memoria. Fue en Twitter, es correcto. ajá, entonces recuerdo el primer contacto que tuvimos, que hace un año, más o menos, Sí, más o y menos. desde entonces, pues venimos ahí como que interactuando. Hasta ahorita se nos dio el hecho de ya estar platicando así cara a cara en este episodio. ¿Cómo fue que empezaste tú, Ernesto? ¿Cómo te fuiste desarrollando ya hablando de la parte de la contabilidad? Ah, muy bien. Bueno, el desarrollo, yo creo que como todo estudiante no la tenemos clara en universidad hacia dónde nos vamos a dirigir. Entendemos lo que queremos hacer, ser contadores. Muchas veces la idea esta de tener uno su despacho, de ser asesor contable y fiscal, esas ideas están siempre en el tema cuando estamos estudiando en la facultad, ¿no? Pero realmente tener certidumbre hacia dónde me voy a dirigir después de la facultad, no existe realmente esa certidumbre. Es hasta cuando uno sale que empiezas a tomar un camino. Y fue exactamente lo que me pasó. A mí de entrada, yo jamás creí trabajar para el SAT. Por ejemplo, ahí en la Facultad de Comercio abrieron un proyecto, afortunadamente fueron ahí muy, vamos a decirlo, muy avispados en este tema de traer el SAT a la Facultad de Comercio, en donde abrieron un módulo de atención al contribuyente en la facultad. Estaba supervisado por gente del SAT y ahí se daban trámites como emitir, en aquel entonces se hacían las facturas de el RIF, que era cuando estaba en su apogeo, Ujú. ahí donde se emitían opiniones de cumplimiento, se presentaban DIOT y se hacían facturas a los contribuyentes y demás, siempre que calificaran contribuyentes de menor nivel, es decir, contribuyentes que no se están aprovechando del servicio, sino que realmente por su desconocimiento necesitan algún tipo de orientación. Te platico esto porque sí es importante, porque cuando yo tuve acercamiento a ese módulo, yo les dije, yo quiero dar servicio social dentro de las oficinas, de aquí en el módulo del SAT. ¿Por qué? Yo salía de las clases y me podía pasar al módulo y eso para mí conllevaba mucha ventaja en temas de tiempo y de traslados. Entonces me reciben y yo digo, bueno, ahora qué estoy haciendo aquí, qué bueno, ya estoy, ahora qué sigue. Ok, ahora es aprender a facturar, a emitir comprobantes fiscales, ¿no? Porque esa palabra de facturar, no.
ya no se usa, ya no se debería usar tanto. Emitir comprobantes fiscales, presentar las informativas, Ujú. decirle al contribuyente, orientarlo en dónde, en qué régimen puede abrir su negocio, qué es lo que le conviene. Entonces termina siendo como que mi primera conexión de desarrollo con la carrera. Más allá de lo aprendido en la facultad, ahí es donde me desarrollé, porque llegó un momento en donde me dijeron, oye, se acerca declaraciones y tú estás dando servicio en el módulo del SAT. Así que aquí, como se hace mucha publicidad la universidad hace mucha publicidad en radio, en televisión, incluso sobre el módulo, y de hecho también la hace la administración de la ciudad, el SAT de la ciudad, hace mucha publicidad del módulo, entonces empezó a correr el rumor, bueno, no tanto rumor, empezó a correr la noticia de que se daba servicio. Entonces me Ok, tocó una temporada de declaraciones anuales y en esa temporada tuvimos un registro de haber en ese módulo atendido aproximadamente 510 declaraciones anuales en ese ok. año. Tuvo un auge tremendo. ¿Por qué comento esto? Porque definitivamente es como si alguien empieza a hacer ejercicio y agarras una pesa de 1 kilo, ¿no? De 500 de Ujú. cada lado y empiezas a hacer ejercicio. Pero a mí meterme al SAT como primer contacto para desarrollarme como contador fue haberme metido esteroides de manera inmediata, porque Sí, sí. llegué ya era contribuyente tras contribuyente, era factura tras factura, era informativa tras informativa, era orientación, era explicarle a una persona qué son ingresos acumulables, qué ingresos no son acumulables, a qué se le llama IVA trasladado, IVA acreditable. Eso se lo explicábamos al contribuyente. Les entregábamos formatos de Excel, se los imprimíamos para que llevara sus cuentas y luego presentara sus declaraciones, ¿no? Porque fue el auge del RIF, fue en esa época, más o menos del 2012-2013, que fue cuando eliminaron por estado, no sé si fue en toda la República, por estado eliminaron los repecos o pequeños contribuyentes, no Ujú. recuerdo, cada estado no sé cómo le haya llamado, en Tamaulipas le llamaban repecos. Sí, Los repecos. eliminan, se queda el régimen de incorporación fiscal y empezamos a atender a muchas personas y se dieron de alta como buena campaña del SAT, en donde te dice, fue el año donde fue la campaña que dijo, declarar es tan fácil como prepararte un café. Ese fue el año que a mí me tocó. Entonces, muchos se dieron de alta y empezamos. Entonces, en lugar de ponerme como en el gimnasio, empezar con 1 kilo, prácticamente me inyectaron esteroides de manera inmediata y yo ya en un paso de 6 meses, yo ya estaba muy Ujú. entrenado. Entonces, ese fue mi primer desarrollo como contador, incluso estudiando dentro de la facultad, dando servicio. Y la verdad se aprende bastante y fui muy afortunado en ser de los primeros en dar servicio social en un módulo del SAT. Ok, qué interesante. Y pues eso obviamente te hizo crecer a pasos agigantados, ¿no? El hecho de haberte metido esos esteroides, como dices, pues obviamente si tú ibas a crecer a lo mejor en este tamaño, pues a lo mejor creciste acá 10 veces más, ¿no? Y el aprendizaje la experiencia, el aprendizaje que adquiriste fue muy productivo, fue muy bueno. Ese tipo de comentarios luego lo tomamos o lo hemos vivido muchos en algún despacho, por ejemplo, en donde dicen, oye, es que los sueldos siempre son muy mal pagados y te explotan muchísimo. Lo llamamos explotación, pero al final del día, toda esa explotación, entre comillas, o ese trabajo, esos esteroides que te metieron, a la larga, pues te sirven en tu expertise, en tu experiencia, porque te desarrollas de una manera muy acelerada. Y no quiere decir que sea el camino correcto o el incorrecto, simplemente a cada uno nos toca una situación pues muy peculiar y cada uno tenemos una historia, ¿no? Pero siempre he dicho, hay que tomar lo bueno de cada cosa. Y si en el momento estamos sufriendo, estamos viviendo una situación de bastante estrés por someternos a ese estilo de trabajo, pues a la larga podemos sacarle un muy buen provecho y podemos proyectarnos hacia otra dirección que de otra manera nos hubiera costado más trabajo llegar a ese punto, ¿no? En donde nos encontramos tal vez ahora. Entonces, en ese sentido, Ernesto, ¿tú te arrepientes de cómo te trataron, lo que te ocurrió, esos esteroides que te inyectaron así de pronto? ¿O estás satisfecho con lo que te tocó vivir? Sí, fíjate que lo dices muy bien. No es a corto plazo, es a largo plazo donde uno empieza a disfrutar los verdaderos frutos. Lo disfruté mucho y te puedo decir las desventajas que tú bien mencionas. Hay desventajas. Las desventajas fueron que tratábamos con contribuyentes que no conocían nada de temas fiscales y contables. Tratabas con la presión de la administración central del SAT y era la presión de que no querían quitar el módulo. Teníamos que demostrar que el módulo
tenía que continuar en la facultad, pero de manera permanente, que dieran los permisos permanentes, no nada más en época de declaración. Y hasta la fecha siguen, después de, te digo, lo abrieron en el 2012, hasta la fecha sigue funcionando el módulo en la Facultad de Ujú, Comercio. Esas cosas que aparentemente son malas, que son las quejas, por ejemplo, las quejas del contribuyente. ¿Por qué me toca pagar tanto de impuestos? Y llegaba una persona con su nómina, ¿por qué me retuvieron tanto? Esa queja, ese constante quejar de las personas, eso empieza a fortalecer también la falla del sistema SAT. No te voy a platicar nada en cuanto al, para ti nada es sorpresa en cuanto al tema de las plataformas del SAT, fallan todo el tiempo. Bueno, también nosotros teníamos que lidiar con esa frustración. Una ujú, factura. Ya terminamos de emitir el comprobante fiscal para el contribuyente que se acercaba al módulo del SAT de la facultad y nos decía, me equivoqué, no era ese RFC, era otro cliente y ahora cancelarla. Entonces, un montón de variables que se contemplaban y que a la larga me dicen, no me arrepiento de nada porque eso me ayudó ujú, a escalar, o más bien a ir hacia adelante de una manera mucho más veloz. Si hubieron ujú, dificultades, sí, por supuesto, hubo contribuyentes que incluso quisieron demandar al módulo que porque les habían hecho multas gracias al módulo, cuando realmente veía su opinión de cumplimiento y no había presentado nada de declaraciones. Entonces querían demandar al módulo, nos amenazaban. De hecho, sí lo llegaron a demandar por un tema de multas, pero que no tenía nada que ver el módulo, era un contribuyente que no cumplía. Entonces, había muchos retos, la presión, hacer las cosas bien, la atención al contribuyente. Ahora sí ya conocíamos qué piensa el contribuyente. Para mí era sorpresivo. Yo estaba en las clases en la facultad y de pronto ya me encuentro con contribuyentes que generan dinero, generan ingresos por sus proyectos, pero se están quejando yo. Entonces, desde ahí empecé a conocer cuál era el malestar de la sociedad y después atendía a un contribuyente y te decía las quejas, es que no pavimentan y pago impuestos, y es que el alumbrado público y pavimento, todo ese tipo de cosas a la larga fue donde dije, qué bueno que estuve ahí, porque hoy ujú, entiendo el tema de los tiempos del trabajo de la plataforma SAT, entiendo cómo atender a varios clientes, entiendo cómo atender a personas que no ujú. tienen conocimiento contable. Entonces, a la larga, a pesar de, y no hubo pago, como bien mencionas, en algunos es poco pago, con nosotros nada más era servicio social, no había ningún tipo de remuneración. Entonces, ¿qué nos dijeron? No hay remuneración, pero hay aprendizaje. A la larga, sí disfruté mucho y agradezco haber sido parte del inicio de ese módulo. Qué bien, qué bueno, qué buena experiencia tienes ahí en este sentido. Por ahí mencionabas, Ernesto, que has estado en diferentes estados de la República. Esto es parte, supongo, es una consecuencia de todo esto, ¿no? Porque has estado en ciertos estados, en ciertas empresas. ¿Cómo fue tu evolución ahí? ¿O por qué decides un día con otro decir, oye, estoy aquí, pero he decidido moverme hacia tal lugar en busca de ciertas cosas? ¿Cómo fue tu giro ahí? ¿Cómo es que te animas a hacer esa transición? Sí, como tú dices, todo es una causa de algo que va sucediendo, o más bien, todo lo que sucede tuvo una causa, tuvo un inicio o tuvo algo que lo empieza a empujar. Yo termino mi participación en el módulo como servicio social. Entonces me dijeron, ¿te gustaría hacer prácticas aquí mismo en el SAT, en el módulo? Le dije, por supuesto, claro que quiero hacer prácticas. Y yo entré a un pequeño programa donde no te pagaban, pero te daban 1,200 pesos al mes. Entonces ya era algo y era por prácticas y era seguir aprendiendo. Terminé mis prácticas y de inmediato ingresé a un despacho. Entonces, en ese despacho conozco a un contador en el cual nos llevamos muy bien, trabajamos muy padre y demás. Yo empecé a ver en el módulo del SAT, yo empezaba a ver la importancia del gobierno. Entonces, yo le platicaba a uno de mis familiares, oye, me gustaría mucho seguir con esto y seguir aprendiendo en instituciones de gobierno. Y alguien me dijo, si te interesa, puedes, digo, esto no pasó de la noche a la mañana, es un proceso de varias semanas y Ujú, días, pero estoy tratando de resumir esa parte. Entonces yo me encontraba con el deseo de seguir aprendiendo. Dije, ¿dónde entro? Entro al IMSS, me quedo con esta beca en lo que termino la carrera, ¿qué hago? ¿Hacia dónde voy? Y lo único que hice, y eso es otra buena decisión que toman los estudiantes de contaduría, es irme a un despacho. Ya conocía la cara que atiende el gobierno, el SAT como institución. ujú, Ahora el sector privado, ahora sí los golpes fuertes. Pues yo ya iba curtido en todo ese tema, ya no me faltaba aprender ciertas mecánicas de cálculo del impuesto, ciertas mecánicas de elaborar contabilidad, ya un poquito más avanzadas porque ya eran contribuyentes más grandes. Entonces, ahí estoy desarrollándome posterior a la facultad. Después de que termino en el despacho, que estuve aproximadamente como un año, yo me voy.
porque a mí me faltaba, eran prácticas servicio social, pero yo me fui a hacer otra vez servicio social a gobierno, porque me dijo un familiar que trabajaba en gobierno, vete a hacer servicio social ahí en gobierno para que puedas entrar y vayas escalando. Se me hizo muy buena idea. Yo entré al área de catastro municipal en el ayuntamiento de Tampico. Ujú, Yo ya entré sacando copias. Yo entré y le dije, yo quisiera trabajar aquí, si quieren como servicio social y en cuanto se desocupe una vacante, contrátenme a mí. Dijeron, pero pues tú, ¿qué has hecho? Ojo, tenía un año de experiencia dentro del SAT. Tenía un año de experiencia en el despacho. Ya eran 2 años y ujú. apenas tenía meses de haber terminado la carrera. Entonces ya era una Sí. buena experiencia. Me dijeron, bueno, te vamos a meter aquí a Catastro, pero hay rezagado archivo, te vamos a poner un equipo para que empieces a sacar copias y armes los expedientes ahora de manera digital. Y empecé así Ujú, a sacar copias y duré 3 meses. El pago era muy poco, me acuerdo que mensualmente representaban 3,000 pesos. Era muy poco, ujú. pero yo ya la tenía clara. ¿Y qué hice? Había un departamento dentro de Catastro. El departamento se llama fiscalización. Esa Ok. fiscalización se encarga de la recaudación del predio. Es como que el área que presiona para la cobranza del predio. Ujú, Ahí hubo un tema muy interesante porque, por ejemplo, hablamos de que todo está unido y deben de ver los contadores jóvenes, los que están estudiando, los que van empezando en la carrera o acaban de salir, deben de entender que todo está unido en el tema fiscal en nuestro país. Cuando estaba en fiscalización, yo pedí la oportunidad de trabajar en fiscalización para presionar a los contribuyentes a que pagaran su predial. Entonces nos dijeron, bueno, hicimos junta, me aceptaron, ok, tú vas a ser aquí el auxiliar, vas a hacer todo, vas a ir por las tortas, vas a ir por los refrescos, pero vas a estar en fiscalización. Le dije, sí, adelante. Empezamos a platicar cómo presionar para hacer una buena recaudación. Y a mí se me vino a la mente que cuando yo estaba en el SAT, la gente llegaba asustada porque les llegaba una hoja que decía se ujú. les invita a cumplir con sus obligaciones fiscales. Pero te acuerdas que antes no estaba tan adentrado dejarlo en el buzón tributario, sino que te dejaban una hoja a tu domicilio o al Ujú, domicilio fiscal o al el que hayas dado de alta en la empresa. Ese fue la manera en que llegaban los contribuyentes ahí al módulo bien asustados. Y yo dije, ¿por qué no hacemos una carta de invitación parecida en donde usemos palabras amenazantes, entre comillas, para que la gente, les decimos, se les exhorta a pagar su impuesto predial por las autoridades de fiscalización, bla, 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 para evitar estos y consecuencias legales y a ver qué rollo lo inventamos, les ujú, dije. Y les pareció correcto. Empezamos a tener un padrón, supongamos, por dar un número, un padrón de más o menos 5,000 rezagados. Se imprimieron los 5,000 cartas de invitación personalizadas con nombre, dirección del predio y demás, con la hoja del historial de adeudo, como lo hace el SAT cuando te dice debes todas estas obligaciones. Todo parecido. Yo era un copia y pega del SAT, de las cartas de invitación del SAT, pero este impuesto, en lugar de ser ISR o ser IVA, era impuesto predial. Pues así es. se contrataron notificadores para ir a repartirlas a los domicilios y fue el año con mayor recaudación histórica en impuesto predial del municipio. Ok. No estoy diciendo que fue gracias a mí, fue un equipo, Ujú, perdón, fue un trabajo en equipo, pero el tener esa experiencia ayudó a poder potencializar el trabajo dentro de ese lugar. Ahora sí que le digo a Marco, tienen que callarme, si no yo no paro de hablar. Siempre Continúa. Marco, sí, tengo que tener agua a un lado para poderme callar, para poder tomarle y estar callado. Entonces, yo de manera inmediata terminamos muy bien. Mi jefa, la jefa de fiscalización, fue felicitada, muy buena recaudación. El jefe de catastro, que era el que estaba más arriba de fiscalización, felicitado en ese entonces por el alcalde, porque una muy buena recaudación. La gente llegaba con miedo de que jamás en su vida les había llegado una carta para el impuesto predial y querían Ujú, ponerse al corriente. Y luego, para calmar su enojo, su enojo o su miedo, les decíamos, no se preocupe de todos esos recargos que vienen de varios años, todos se los eliminamos, nada más pague el impuesto ujú, tal cual. Y no era de buena gente que nada más pagaban el impuesto, es que cuando había ujú. impuestos de más de 5 años ya no los Ya no puedes cobrábamos. cobrar. Ujú, Entonces es como que ahí es el jugar con los números, las reglas, las leyes y demás para poder. Obviamente yo estaba del lado del municipio y tenía que ser así. claro. Ellos eran los que pagaban mi nómina. Por si alguien llegase a juzgar lo que hice, era mi trabajo. Entonces, Ujú, pero los contribuyentes se alinearon y hubo una muy buena recaudación. Después llegaban y de todo, si debían 500 pesos, terminaban pagando 150 pesos, porque eran ujú, recargos, multas, actualización, servicio administrativo, y ahí le inventábamos todo lo que iba para arriba. Y después decían, me queda 150 pesos, pues los pago de una vez. Y fue donde se aumenta la recaudación.
Ujú, Entonces, después de ahí, ya era muy poco lo que tenía que aprender. Estuve trabajando ahí, en Catastro fue un año. Después era muy poco, ya se habían implementado algunos sistemas, ya conocía el movimiento. Por alguna situación, me toca a mí ir a llevar unos papeles al área de contabilidad del ayuntamiento, que es un área que ujú, controla la contabilidad para municipales, del municipio, de todas las dependencias. O sea, es algo es de gran calado ese departamento. Entonces me toca subo, y sin querer me toca darle los papeles a la directora de contabilidad. Y la veo y, o sea, tenía que hacerlo. Se me prendió, le dije, licenciada, sabía que no era contadora porque se ponía licenciada en administración. Dice, ujú, licenciada, si hay alguna oportunidad de entrar al área de contabilidad, me gustaría tomarla, porque yo estuve en el SAT, estuve en despachos, llevo un año aquí abajo, usted no me conoce, pero llevo un año aquí en el piso de abajo, ahí en el área de fiscalización. Si hubiera alguna oportunidad, y me dice, fíjate que qué bueno que me mencionas, ya íbamos a empezar a buscar a alguien porque en el departamento ujú, se nos fue el de impuestos, el que ve la parte del SAT. O sea, yo venía del SAT y luego llegar al ayuntamiento a pedir una oportunidad, donde había una oportunidad de trabajar en el tema fiscal, dije, mire, si no me quieren pagar, no pasa nada, que no me paguen, me quedo con el sueldo pequeñito. Si les gusta mi trabajo, aquí me quedo y me hacen el ajuste salarial. Si no les gusta mi trabajo, yo me regreso y no pasa nada, buscan a alguien más capacitado. Realmente yo ya estaba seguro de mi trabajo, yo ya sabía lo que iba a hacer. Me dan la oportunidad porque urgía cubrir esa vacante, qué mejor con alguien que ya conocía las entrañas del gobierno, y empecé a trabajar. Y ahí duré otros 4 años. Entonces en gobierno duré 5 años en el área de coordinación. Fueron 4 años de coordinación fiscal y un año en la parte fiscal predial. Entonces ese fue pues ya como que mi mayor tiempo que pasé dentro de una institución. Y pues ahí estuvimos trabajando. Te digo que me voy a qué callar bien. para que se comente algo. No, qué genial. O sea, es muy buena, muy gratificante lo que nos estás contando porque estás resumiendo de alguna forma la carrera general de alguien así en tan pocos años, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. aparte de lo que comentaste ahí, nada más para adicionar, o sea, ese gran logro que propusiste al momento de incrementar por ahí la recaudación del predial, pues eso obviamente te hace que al incrementar el predial, luego incrementes incluso la ley de ingresos del propio municipio y por tanto te caen Así más es. recursos para los próximos Así años es. y haces que el municipio crezca. O sea, eso es exponencial el crecimiento que se logra de esa forma, ¿no? Entonces creo que fue un muy buen logro. Y creo que las personas que estuvieron ahí como tus superiores en ese momento, pues han de haber quedado muy satisfechas porque pues de alguna manera ellos se pararon el cuello, ¿no? Entonces, es genial todo lo que has logrado ahí, Ernesto, en ese lapso. Y por lo que comentas, tú ya estuviste en el SAT, estuviste en un despacho, estuviste en el sector gubernamental, y luego de ahí te vas a una empresa, ¿no? Sí, es correcto. Nada más quería hacer, si me permites hacer un Claro. pequeño paréntesis dentro de lo de gobierno. Mucha gente tiene la parte de la queja. Hay dos quejas que se me vienen, de muchas que tienen los contribuyentes, hay dos quejas, el cobro de casetas y el cobro del impuesto predial. Mucha gente dice, es que se roban el dinero. Seguramente sí lo hacen, o sea, no vamos a decir que no, o sea, seguramente sí lo hacen. Pero yo que es cuando estuve en el área de coordinación fiscal, yo veía que así como entró el dinero por concepto de predial a las arcas municipales, así se compraron nuevas luces LED para alumbrado público. Entonces, Ujú, ahí no hubo robo. A mí sí me tocó que compraron camiones, compraron contenedores para recolección de basura y compraron este nuevo. Era cuando pasó, era la época que se puso de moda pasar de la luz amarilla a la luz LED o la luz ok. blanca. Bueno, el ayuntamiento se llenó de luz LED. ¿Por qué? Porque hubo como bien atinadamente dijiste, incrementan los ingresos de un municipio y puede echar mano para otros proyectos, en este caso, cambiar el alumbrado público. Entonces, hubo un récord en alumbrado público. De hecho, tú podías con el celular etiquetar en redes sociales. En ese tiempo ya estaba Twitter, lo que es ahora X, estaba en auge también. Bueno, siempre lo ha estado, pero tomaban foto, etiquetaban al ayuntamiento y ya a los 2, 3 días ya estaban cambiando, porque hicieron un compradero de lámparas nuevas. Entonces, nada más quiere decir, y lo de las casetas, sabemos que es Capufe. Muy bien, nosotros decíamos, queremos pavimentar esta calle, hay tanto dinero para pavimentar esta calle, pero Capufe lo que hace es de que te dice, a ver, muéstrame el proyecto y cuánto te vas a gastar en pavimentar esa calle. El ayuntamiento cubre normalmente el 70-80% del pavimentado y ese 20% lo pone Capufe. Entonces la gente Ujú, dice,
oye, es que es para nada más las carreteras, pero las carreteras no necesitan mantenimiento y siguen cobrando casetas. No, también ese dinero se va a los ayuntamientos y se sigue pavimentando gracias. No se quejen del cobro de casetas porque realmente sí se pavimenta. Y la gente de Capufe son gente muy dura, son gente muy estricta que te Ujú. pide mucha información para pavimentar. Hago este paréntesis para que nada más como información de que hay muchas veces se usan bien los impuestos de la gente. Yo sé que yo no voy a cambiar la opinión pública de los ciudadanos en cuanto al gobierno, pero sí quiero comentarles que sí, en muchos casos se utilizan de buena manera los impuestos. Ujú. Muy bien. Genial, muy buena aportación. Y luego me decías acerca Sí, de la empresa. Entonces salgo del ayuntamiento porque yo termino haciendo una cartera de clientes en el ayuntamiento. Y esa cartera ok. de clientes ya no me permitía ni estar con los clientes ni estar en gobierno. Yo ya en gobierno sentía que yo ya había terminado no se deja de aprender, pero las funciones que yo hacía dentro de gobierno yo ya las dominaba. Entonces dije, me voy a salir y voy a atender estos contribuyentes. Y así seguí por un tiempo atendiendo contribuyentes. Se viene pandemia y empiezo a atender contribuyentes durante mucho tiempo. Afortunadamente, los contribuyentes que en su momento manejé no cerraron sus negocios, se fueron más a lo digital, más publicidad en redes y demás. Subieron sopesar la situación. Entonces, pues bueno, ahora antes de llegar a la empresa, ahí es donde me inmiscuyo con el tema de que relacionarme con otros colegas, como Marco, como Ok. Alejandro Trujillo Maldonado y demás contadores que hay en el gremio. No con todos, con algunos sí intenté hacer alianza, pero ahí tuve algunos problemas que si quieres ahorita les damos chismecito a tu comunidad, ahorita les damos chismecito. Empiezo a tener con contadores digitales ahí la apertura de empezar a hacer transmisiones en vivo y demás, y a la par de llevar contribuyentes. Después llega el 2024, yo caigo en una situación de enfermedad en la que tuve que atenderme, ¿no? Una situación relacionada al tema cardíaco. Entonces, pues me atiendo durante varios meses, cedo mi cartera de clientes a quien en ese momento era mi socio, le dije, ya no me interesan los clientes realmente porque no puedo atenderlos y porque no va a ser, ni siquiera voy a poderles darle el servicio óptimo, mejor me concentro en mi tratamiento y recuperarme. Termino esa etapa, estamos hablando del 2024, pandemia y hasta el 2024 yo seguía con los clientes, termino con lo de los clientes, en ese inter estaba dando cursos, yo me promocionaba en redes sociales, ofreciendo cursos y demás, y ya para el 2024, todo ese año me atendí y en el 2025 decido involucrarme a trabajar trabajar como contador y dije, no tengo cartera de clientes, pero tengo todo el conocimiento. ¿Qué hago? Pues me pongo a buscar trabajo y afortunadamente estoy trabajando ahorita a partir del 2025 empecé a trabajar aquí en Monterrey con una empresa en la que tengo oportunidad ahorita de estar como contador general y pues es una Ok. empresa que tiene varias sucursales alrededor del país, es una empresa bastante grande y pues soy afortunado. Entonces, ese ha sido mi salto de aquí para allá y pues aquí estamos trabajando en Monterrey. Qué interesante. Y por lo que mencionas, pues en el transcurso, obviamente, de tu trayecto vienes conociendo a ciertas personas, te estás relacionando, estás trabajando haciendo proyectos con una y con otra personas. Eh, la parte de las alianzas, como bien lo mencionas, pues es muy, muy importante, ¿no? Acá en nuestro gremio, porque hay un dicho que dice que si quieres llegar rápido, vaya solo, pero si quieres llegar lejos, vayas acompañado. Entonces es muy importante de la gente que te rodeas, de la gente que vas conociendo en el trayecto y este tipo de proyectos luego puede resultarte muy benéfico o situaciones algo perjudicial, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia ahí en este asunto, Ernesto? Me gustaría decirte que bien, pero ha sido muy agridulce mi experiencia con el tema alrededor del gremio. Ha sido muy agridulce porque tú sabes que no todos tenemos la misma perspectiva de hacer las cosas. Algunos están en redes sociales por meramente, y tiene que ser así, por pura publicidad del negocio. Otros están, y yo te considero dentro de ellos, para crear contenido que ayude a sus comunidades. En su momento, Gracias. Marcos, Alejandro. ¿Por qué ha sido agridulce? Porque yo llegué a pensar que dije, miren, los estandoperos tienen su comunidad, su gremio y entre ellos colaboran. Vamos a decir, creadores de contenido, ya sea de música, modelos, el que quieras, tienen sus grupitos y crean contenido y salen adelante y empiezan a crecer en números.
Yo pensaba que pasaba lo mismo entre contadores, pero el tema de los contadores es que influye en que se da publicidad a un potencial cliente. Entonces, ¿quién se lo queda el cliente? ¿Se lo queda con el que estoy colaborando o me lo quedo yo? Y ahora hay que arreglar esa situación. Entonces, no he podido colaborar demasiado con algunos otros colegas porque está el tema de los egos, del conocimiento, de yo me veo mejor en cámara, yo hablo mejor, de que mi comunicación va dirigida a crear dinero. No sé si has visto, no sé decir nombres, pero no sé si has visto al contador que se sube en un Porsche del año, está en un Porsche del año y está promocionando estrategias fiscales. Entonces, no todos estamos en la misma línea de comunicación y por eso no me he podido mezcluir demasiado en el gremio. Con los que sí pude y porque sí lo logré es como por ejemplo con el contador Marco, con Alejandro Trujillo, porque ellos querían hacer redes sociales por diversión. Ellos tenían el conocimiento y como que querían sacarlo de alguna manera. ¿Y cómo fue? Con piezas de contenido. Y entonces eso me hizo colaborar con ellos muy padre. Yo no hago tantos videos, pero sí me gusta mucho la parte de, mira, oye, vamos a tocar este tema, mira, vamos a hacer esta presentación, vamos a hacer un en vivo de este tema. Me gusta mucho platicar así con otros contadores, así como estamos en este momento. A lo mejor no salgo en un video haciendo un tren, bailando, o haciendo muecas y demás, pero sí me gusta mucho platicar e intercambiar ideas técnicas o no técnicas del tema fiscal, pero en términos generales esa ha sido mi experiencia en el gremio. Me he tenido grandes amigos, como Contador Marco, como Alejandro, extraordinarios amigos, y también he tenido grandes enemigos dentro de redes sociales, los cuales dicen, no, con él no vayas porque ya vi, por ejemplo, lo que inventaban, un cliente que estuvo con él, ahora está conmigo y el contador Ernesto es muy malo. Le digo, mentira, yo no tengo clientes desde hace cuánto y me están inventando ese chisme. Entonces, de ese tipo de cosas que ya son más, un tema ya más personal, solo que complican o me llegaron a complicar las cosas para poder estarme relacionando con el gremio, pero en eso es en términos generales. Ok, entiendo. Y luego, pues dentro de las redes nos podemos topar con muchas cosas, ¿no? Muchas situaciones, como dices, agradables, pero también un tanto desagradables. Viene el tema de los haters, vienen todos esos temas que todos estamos expuestos realmente a todas estas situaciones. Por ejemplo, tú puedes publicar algo en donde para ti te parezca algo correcto, es más, una simple opinión tuya. La pones y luego no falta quien te está atacando por ahí, ¿no? Entonces, de todo nos podemos encontrar. ¿Cómo lidias con este tipo de cosas, Ernesto? Fíjate que, bueno, primero, sabiendo más, me iría por la fácil de decirlo, pues los ignoro, ¿no? La realidad es que sí terminan molestándote, porque sí molestan esos comentarios. Pero ¿cómo he llegado a lidiar con eso? En fijándome que la persona no tiene mucho que aportar, pero sí tiene mucho que para criticar. Entonces, en cuanto yo determino que esa persona no me está aportando nada, sino que me está criticando y solo atacando, ya desde ahí para mí queda invalidado su ataque o el odio que está derramando en redes sociales. Te doy un ejemplo, yo en algún momento con contadores digitales hice un video sobre el paquete económico. Llega otra persona, que me dijo, no, pareces idiota, me dicen, no sé si todavía está el comentario, me dice, pareces idiota. Le digo, ok, está bien que me pueda decir eso, pero si llegas insultando en lugar de darme un argumento de estás mal o eso no significa el paquete económico o tu información está equivocada. Si me dijera eso, lo entendería, pero llega con el insulto por delante, dices, no, o sea, tu opinión es inválida porque solamente es el atacar por atacar. Entonces, Ujú. pudiera no caerle bien a alguien al hacer un video, pero de eso a que lleguen a atacar y hacerles caso, pues la verdad es que no, porque no están aportando nada. Pero ojo, si digo algo del paquete económico y viene otro contador con argumentos diciéndome, no, el paquete económico sirve para esto, tiene estas funciones, contiene esto dentro del paquete económico y yo estoy mal, pues prácticamente yo agradecería ese comentario porque es Ujú. una corrección o me está dando su perspectiva y yo necesito o estudiar más o hacer otro video mejor. Pero ahí es donde prefiero ese tipo de crítica y ese tipo de golpeteo que en lugar de alguien que solamente llega a insultar. Comprendo. Y bueno, por otro lado, en lo personal, en lo particular acá en el despacho, de manera presencial, vamos, hemos tenido diversas alianzas, alianzas con abogados, alianzas con notarios, alianzas incluso con agentes de seguros, de vehículos, de mercancías, etcétera. Entonces, la forma en que puedes crear alianzas es un mundo, ¿no? Es enorme. Tan es así que con tus propios socios haces una alianza desde que constituyes.
Luego hay contratos, hay cláusulas, hay ciertas normas que debes de seguir precisamente pues para no caer en una eventualidad o tratar de controlarlas. En el tema de lo digital, pues luego vienen las alianzas, precisamente como lo comentas, con otros contadores, con otras personas de otros gremios, de otros giros, en donde haces pues más colaboraciones, ¿no? No tanto como una alianza de trabajo como las que estamos acostumbrados a ver acá en la parte presencial. Acá es más como la colaboración, más de que crecer, crecer. Siempre, yo soy de la filosofía de siempre ganar, ganar. Entonces, si vas a hacer una alianza, pues es con esa finalidad. No vas a hacer la alianza como, pues me voy a meter y voy a perder. No tendría chiste, no tendría sentido. En este sentido, aparte de las colaboraciones que has logrado realizar ahí en redes, ¿has trabajado alguna otra alianza? ¿Ha sido meramente colaboración en redes? ¿O cómo es ahí tu experiencia en este aspecto? En cuanto a colaboración con gente del gremio, ha sido intentar se han quedado en intentos colaborar de manera presencial con otros colaboradores haciendo este podcast, porque sí hay contadores en la misma ciudad y a lo mejor no tienen la misma dinámica, porque tú me entiendes cuando digo sobre que no todos les gusta la misma exposición o no todos tienen la capacidad para hacer por ejemplo, para hacer este tipo de contenido de una plática, ya sea porque no les gusta cómo ellos se ven en cámara, no tienen un léxico suficientemente amplio para llevar una conversación, puede ser que se ponga nervioso, pues, o sea, y no les gusta. Ujú, Entonces yo intenté por ahí, no pude, pero de manera personal, una cuestión de trabajo, sí he podido hacer alianzas. Por ejemplo, mi antiguo socio era con el que llevaba a los clientes, con él, muy padre las alianzas. También pude hacer alianzas con maestros. Como tú dices, no todas las alianzas son las tradicionales. Por ejemplo, esos maestros me decían, oye, tú saliste de la facultad, tú estuviste en el módulo del SAT en sus 2 primeros años, cuando era la época en donde se determinaba si se quedaba o no el módulo. Tú estuviste en gobierno, ujú, oye, ¿no puedes venir a dar una conferencia sobre crecimiento de los contadores o el futuro de los contadores? Y yo con gusto fui. Esa es otra de las alianzas que me terminaron gustando mucho, que los maestros me invitaban para dar conferencias. Una vez que di tres ujú. conferencias, fue una a la Facultad de Arquitectura, una a la Facultad de Derecho y una a los chicos que eran de nuevo ingreso en temas de servicio social en el SAT, en el módulo del SAT. Entonces, ahí esas colaboraciones sí me ha tocado y me han gustado mucho. Las he disfrutado y también he aprendido mucho, porque una cosa es Ujú, estar en esta transmisión y otra cosa es platicar de manera presencial, escuchar sus dudas, de gente inexperta o de gente no tan inexperta. Entonces, siempre está muy interesante. Entonces, esa ha sido mi experiencia. Digitalmente se me ha complicado mucho el tema digital porque son pocos los contadores que quieren colaborar hay contadores que no ven las cosas de la misma manera que, que no vemos de las cosas de la misma manera y pues ya no llegamos a concretar proyectos. ujú. Comprendo. Y desde tu expertise, Ernesto, ¿qué deberíamos de tener en cuenta al momento de crear una alianza? ¿Qué tenemos, te han sucedido cosas buenas, cosas malas? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para pues para lograr una alianza exitosa? Vaya. Sí, bien, por la experiencia tengo claro esa pregunta que me dices. Más bien la respuesta la tengo clara. Hacer un lado el ego. O sea, para mí el ego hay que darle una patada para que se vaya. ¿Por qué menciono el ego? Porque ahora resulta que si tocamos un tema, lo vi y de hecho le pasó al contador Marco. Él invitó a una transmisión a un contador que es relativamente conocido en redes sociales y ese contador, con el afán de demostrar que él sabía, con el afán de hacer menos al resto de la comunidad, empezó a tirarle preguntas de alto grado de dificultad a Marco y empezó a decirle en su transmisión en vivo, le dijo, no, es que, y a mí también me llegó a pasar, ahorita te comento cómo, lo uso a Marco de ejemplo porque es el que tengo más cercano. Le Sí, empezó sí. a decir, bueno, es que pensé que sabías, contador Marco, pero esto y esto y esto. Y pensé que, ¿y sabes qué es esto? Y pues el contador Marco no está familiarizado en comercio exterior. Hay áreas que no son, o sea, no lo sabemos todo, por eso es que hacemos alianzas, no lo sabemos todo. Claro. Y le estaba aventando misiles a Marco. Y la verdad es que después que terminó la transmisión, platicamos, le dije, Marco, no es tu culpa, él se quiso lucir y demás. Ahora, a mí también me pasó el mismo ejemplo, pero dentro de contadores digitales. Yo creo que sí, primero que debemos de hacer a la hora de hacer alianzas es darle una patada al ego, sacarlo de en medio y decir, yo tengo estas herramientas para trabajar juntos, ¿te sirven? ¿Tú qué herramientas traes a la mesa?
y a ver si podemos hacer algo para una alianza, ya sea una alianza tradicional de trabajo o una en redes sociales o simplemente un negocio, una negociación, o yo te conecto con este otro cliente, me pasas una comisión, o sea, pero el ego hacia un lado, porque siempre está el ego diciéndole a uno, tú sabes más que el otro, y eso estorba muchísimo en el gremio. Sí, me ha ocurrido, te digo, mi presencia en las redes, pues vengo colaborando como lo vengo haciendo ahorita aquí contigo. No hemos hecho una alianza como tal de generar algún negocio, algún proyecto. Simplemente yo me he enfocado en las que te mencioné ahorita de manera presencial. La verdad es que he tenido muy buenas experiencias, ha sido gratificante, ha sido siempre un sumar, sumar. Entonces, en lo particular no tengo alguna mala experiencia aún y ojalá que, pues, no la tenga. Entonces, creo que si llega a ocurrir, de todas maneras, aprendería algo de ello y me quedaría con esa situación y le sacaría un provecho, ¿no? A todo esto. Ernesto, si tú tuvieras que darle un consejo al Ernesto de hace 10 años, ¿qué le pudieras recomendar? Órales, esa está buena, siempre es buena esa pregunta. Yo creo que le diría que aprovechara más el tiempo libre, lo utilizara de mayor provecho. Más bien, le diera mayor utilidad a ese tiempo libre, ya sea para aprender o ya sea para pasarlo con familia o ya sea para descansar, pero desperdiciar o el ocio sí terminan a la larga costando mucho. ¿Cuántas horas no hay contadores que tienen potencial? Y me incluyo dentro de ese grupo en donde pudiéramos estar perdiendo tiempo en redes sociales cuando realmente pudiéramos aprovechar. No digo que no lo hagan, simplemente que aprovechen Ujú, de mejor manera. Hoy por hoy, digo, ¿qué me arrepiento de lo que hice en la facultad? Lo que me arrepiento es que no aproveché más a mis maestros, porque pude haberle hecho más preguntas más ujú, retadoras. Tenía maestros que habían trabajado en el SAT, tenía maestros que habían trabajado en la fiscal estatal, tenía maestros la mayoría de mis maestros tenían despachos, entonces pude haberle hecho preguntas más retadoras, aprovecharlos más, convivir más con ellos para aprender de ellos, ellos que ya tenían toda la experiencia. Eso es lo me gustaría que la gente supiera, decirle al Ernesto de esa época, aprovecha más a tus maestros y aprovecha de mejor manera el tiempo. ujú. Hoy por hoy, ¿cómo aprovechas el tiempo? Digo, no siempre estamos Ah, trabajando, no siempre sí, estamos claro. aprendiendo. Hay otras situaciones que equilibran de alguna manera nuestra vida personal con lo profesional. ¿Qué haces, Ernesto, para aprovechar tu tiempo? Sí, yo lo dividiría en tres, en cuestión del descanso, eso sí debe de haber un descanso. ¿A poco no te vino bien tu descanso de las vacaciones de las que acabas de llegar? ¿No? O sea, es súper Mírame. bien el descanso. Pues uno hasta llega lleno de amor, lleno de descansos, llega de felicidad. Es el descanso, es la familia y es aprender. ¿Cómo aprovecho el tiempo? Ahora, aprender no significa estar pegado con un libro encima. Si hay gente que lo quiere Exactamente. hacer, si hay gente que lo quiere hacer, Ujú. pues adelante. Pero no se trata de eso. Simplemente abres tu celular, pones en Google las noticias más importantes en el tema fiscal en México. Y ahí te salen, mira, esto se está hablando y demás. Y ya te da una refrescada del día. No te estoy diciendo que te metas a un curso de 4 horas y que no, o que veas un montón de libros y demás. No. Por ejemplo, a nosotros nos pueden llegar a escuchar, están en su oficina o están haciendo, acomodando las cosas para el día siguiente o están de camino a su casa o de camino al trabajo y pueden escucharnos. Ahí es aprovechar el tiempo. No necesitan, están hablando dos contadores. ¿A qué se refiere trabajar en el SAT? O sea, no necesitan hacer eso. Hay maneras de aprovechar el tiempo relacionadas a aprender. Como esos ejemplos que te menciono. Y la familia es indispensable, pues darle el tiempo a la familia. Ya sea, si los tengo lejos en una llamada o videollamada, si los tengo cercas, pues estar presente, ¿no? Que no esté el celular en medio de los dos, sino que estar yo con la persona, con mi familiar. Desde luego. Oye, Ernesto, pues qué gratificante todo esto que hemos estado compartiendo. Creo que nos quedamos un muy buen sabor de boca. Todo tu expertise en la trayectoria. Sé que hay mucho más por contar, pero lamentablemente el espacio que tenemos no es tan vasto, no es tan extenso y nos faltaría un día entero o 2 días para poder platicar de todo lo que has hecho, ¿no? Pero para ir finalizando, ¿cómo te encuentran en redes sociales, por ahí la comunidad, para que te sigan? Sí, en redes sociales me encuentran como Ernesto Rosas, 2 veces el guión bajo, ahí en Instagram, que es donde estoy más activo, y ahí podemos estar platicando, o me pueden agregar a canales de difusión y demás, y ahí podemos estar, en redes sociales. Es más que nada como me pueden encontrar. Perfecto. ¿Algo más que quisieras añadir, Ernesto?
Sí, que yo desde que antes de entrar a la carrera escuchaba que no hay trabajo, de contador no hay trabajo, que no hay trabajo, que no hay trabajo. Yo creo que cada vez hay más trabajo y más trabajo. Claro, a lo mejor tú quieres, a lo mejor el contador que va saliendo de la carrera quiere el trabajo de ser contador general, que gane 300,000 pesos y que esté en el último piso de un super rascacielos. No, ese no es el trabajo que vas a encontrar, pero vas a encontrar un buen trabajo y conforme vas adquiriendo experiencia vas a encontrar cada vez uno mejor. Pero de que hay trabajo, hay trabajo. Cuando yo trabajaba en gobierno, yo sabía todos los puestos en donde se ocupaba un contador. Ahora no necesitas trabajar en gobierno para saber. Métete a ChatGPT, métete a Google y y pregunta, oye, ¿qué puestos necesitan contador? En donde tú quieras, en gobierno, Ujú. en el SAT, en el IMSS, que necesiten contador. Y te van a aparecer unas listas enormes de todas las áreas en donde un contador puede trabajar. Entonces, yo desde eso quisiera agregar, dicen que no hay trabajo, cada vez hay más trabajo, es más complejo el tema fiscal, así que hay que estarnos preparando casi que todos los días o lo más que podamos estarnos actualizando y preparando. Pues ya lo saben, para quienes están en busca de un trabajo, aquí tienen una muy buena recomendación. Es un gran tip, síganlo. Estoy seguro que tienen que encontrar por ahí algo, o sea, es imposible que estén desempleados todo el tiempo. Entonces, es buscarles, tocar algunas puertas y no desesperarse, tener fe y van a encontrar algo muy agradable, muy bueno. Y durante la marcha, pues van a ir encontrando muchas mejores oportunidades, ¿no? Así es. Entonces, así es, Ernesto, pues muchísimas gracias por este tiempo, por el espacio que nos regalaste, todos estos tips, compartirnos un tanto de tu experiencia. Te agradezco mucho y pues aquí estamos en un episodio más de Cuentas Claras. Muchísimas No, hombre, gracias, Ernesto. no, el agradecido soy yo y mucho éxito en este proyecto y todos los que hagas, porque la Gracias. verdad es un contenido muy chido y muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la banda que vea este episodio. Gracias, Ernesto, y gracias a todos. Hasta la próxima.